Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? En el día de hoy le realicé una entrevista a Alfred Montes de Oca que la van a poder ver en este video. Espero que les guste. Hemos hablado sobre los derechos televisivos en el rugby, sobre los Pumas, sobre cómo se podría llegar a mejorar la comunicación, qué le hace falta al rugby para tratar de masificarse, el fenómeno Agustín Crevi, eso y muchísimas cosas más. Cómo arrancó en el rugby, porque tal vez muchos lo conocen por sus facetas en Par en la Mano, en el Párense de Manos, en Arroban, en ESPN y en tantísimos otros productos. De hecho, estuvo también en Rugby Time. Ha hecho muchísimas cosas a lo largo de su carrera, pero creo que el rugby para muchos es tal vez su faceta más desconocida. Tal vez aquellos que están en Twitter sí saben que Alfred es una persona de la ovalada, pero bueno, espero que en este espacio lo puedan conocer un poco más, casi una hora de mano a mano, y deseo de corazón que les guste muchísimo. Pero antes, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, dejen su me gusta y revienten la cajita de comentarios. Quiero saber qué les ha parecido este notón que hemos realizado junto a quien es para mí uno de los principales personajes del streaming y de la radio en la Argentina actualmente. Bueno, gente, lo prometido, como lo estuve anunciando con bombos y platillos en las redes sociales y como lo van a poder ver en la introducción de este video, estamos con nada más y nada menos que con Alfred Montes de Oca. No sé si presentarlo como streamer, si presentarlo como periodista, como productor, porque es muchísimas cosas en una sola y además tal vez muchos de ustedes que estén del otro lado no lo conocen, pero es un gran fanático del rugby y ex jugador también. ¿Cómo estás, Alfred? ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy Tenés bien que por estar acá. acá, ¿eh? Sí, tenía que estar ahí, pero bueno, tuve un inconveniente con los micrófonos, Insólito. Rode, pero ya pronto vamos a empezar a meter stream juntos porque la realidad es que para mí, insisto, no es por ser lamebolas, pero es un placer tenerte del otro lado, un referente del periodismo actual y también del no tan actual porque estás hace muchísimos años en los medios. Sí, no es tan actual porque tengo 45, casi 46, y sí, Y arranqué a trabajar en medios en el 99, 2000, así que ya son varios los años. Y sos de la camada 80 de alumni, ¿cómo llegaste al rugby? ¿Tenés tu familia, tus papás jugaron? ¿Tenés familiares que estén Sí, vinculados al deporte? sí, mi viejo jugó, mi abuelo. Nunca supe bien cómo fue la historia, pero vivía en Martínez y conocía a algunos de ahí en Martínez y lo llevaron, era ir al CASI o ir a Alumni y se fue a Alumni. Alumni, te estoy hablando de sus orígenes, casi. Alumni es del 13 de diciembre del 51, así que mi abuelo, si no estuvo ahí, fue de los primeros. Y bueno, y después mi viejo y mi tío empezaron a jugar en Alumni. Eh, Mi viejo habrá llegado a reserva en ese momento, creo que se le decía reserva a la intermedia, y no sé si algún partido en primera metió, o fue suplente, pero mi tío lo mismo. Después se fue a vivir a Jujuy, mi viejo se fue a vivir a Santa Fe, ahí medio se desconectó, y cuando yo nací vivía en Santa Fe, y cuando empecé a tener edad de mosquitos, ya mi viejo me llevó a Alumni y empecé a entrenar ahí. Mi viejo me entrenaba con Luis Visser, el papá de Nacho Visser, que después jugó en primera en Alumni. Y bueno, después empezó a jugar mi hermano y bueno, toda una vida ligada al club y al rugby, que después me desconecté un poquito. Te estoy haciendo un monólogo, pero si no, después me pierdo. Eh, y después me desconecté un poquito por el laburo, porque nada, jugaba al fútbol. Y ahora volví con mi hijo, al cual entreno, así que un poco la misma vida, la misma historia que mi viejo.
Y empezaste a laburar en los medios, como dijimos hace muchísimo tiempo atrás, donde la cobertura del rugby pasaba toda por ESPN. Estaba, yo tengo recuerdo de chico, te daban la tocata en los clubes, era para hacer la pre de los partidos de las 3:30, para ver a la pre, para ver a la Inter. Estaba Rugby Fan, estaba Rugby Time, que vos justamente la entrevista que te hizo Juan Pablo Vázquez hace poco lo contaste con Ramiro Quesada. Sí. ¿Cómo cambió la cobertura del rugby y los medios con la masificación de los servicios de streaming, con YouTube y con las redes sociales? Sí, yo trabajé en Rugby Time con Maxi Palma y Ramiro Quesada. eh, y después seguí bastante trabajando con Maxi. Y después yo hice un programa que creo que lo conté ahí en radio, en Symphony, en San Sí, Isidro, sí, sí, sí. con Eduardo Avellanazar, que sigue trabajando ligado al rugby. Que creo que en la entrevista con Barky me pasó lo mismo, no me acordaba el nombre. ¿Estuviste con Edo Vela? ¿Puede ser? Sí, Con Edo Vela, con sí, sí, sí. Edu, éramos los dos. Y no, ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, no importa. Pero era de rugby, hacíamos la cobertura el sábado de toda la fecha de la urba. Y de hecho, mi viejo, ponele que iba todos los fines de semana a ver alumni, no, salía y nos contaba cómo iba alumni, hacíamos conexiones con todas las canchas, nada, en esa época era, che, no sé, Santiago está en San Patricio, está para salir, sí, y nos iba tirando los resultados y ahí, porque incluso eran los primeros años de internet más o menos actualizada. Estoy hablando de 2006, 2007. Sí, sí. Entonces, era complicado, pero era divertido, la pasábamos bien y bueno, y ahí estábamos. Íbamos a las canchas de rugby, no nos conocía nadie, pero dábamos nuestros primeros pasos y yo en paralelo trabajaba en ESPN, en Sport Center, no en el rugby, nunca trabajé en el rugby, nunca me tuvieron en cuenta en el rugby de ESPN. ¿Te Eh, gustaría? y no, hoy no, no, aparte, realmente no sé nada de rugby. O sea, le voy a ser sincero No, sabés a mucho. la gente Gente, que no por le ahí está crean. Síganlo, expectante. síganlo en Alfred Montes en su No, cuenta de no, X. no sé nada de Pero rugby, no pegaste conozco los 29 de los jugadores. 31 nombres. Acá es, o había gato encerrado, o tenías información, o la pegaste, porque 29 de los 31 para Japón 2019 los acertaste. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. De hecho, No me esto me lo pasó acordaba. un amigo, me dice, che, decíselo al aire. Yo la verdad que no lo recordaba. Él tiene una memoria y fanático también me dice, decile a Alfred del Mundial. Y yo digo, ¿qué cosa del Mundial? Lo de No que me acertó acordaba. casi todos los nombres de la lista final. Un ¿Y mundial a que fue cuáles le nefasto para erré? Argentina. Creo que no sé Sí, si había cerrado un pilar y un back, pero erraste dos jugadores, igual meter 29 bien, de 31 está realmente muy bien. Pero bien. volviendo a lo que estabas diciendo, y con respecto a ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque antes sí había pocos medios, y hoy en día tenés un montón de creadores en YouTube, tal vez falta que entre un poco más el radio en Twitch y en Kick, pero todo va rumbo a eso. Y bueno, cambió, creo que como todo, Santi, lo mismo en todos los deportes. Los fanáticos no, no, no dependen de un medio sí depende para mostrar imágenes y para todo eso, pero no dependen de un medio para comunicar. Entonces, así como vos desde Nueva Zelanda cuando estabas, o ahora de tu casa, los chicos de rugby haciendo videos, no sé, Edu Abella y el Tucán Iglesia, en un canal alternativo. Bueno, así un montón que pueden comunicar el deporte que los apasiona, que les gusta, sin necesidad de depender de un canal. Obviamente que después el canal te abre un montón de puertas, accesos, imágenes y todo eso que la gente busca,
pero al mismo tiempo la comunicación del deporte en sí mismo, vos la podés hacer desde cualquier lado. Y bueno, creo que eso es lo que amplificó o trajo nuevas voces al deporte. En este caso al rugby, le pasa a los del básquet, pasa en el fútbol, ni hablar, pero bueno, el fútbol siempre con los partidarios y todo eso tuvo su... Pero hoy ponerle los chicos de... Yo lo conozco porque tengo amigos en Curupaití o tengo amigos en clubes, no sé, tengo amigos en Champa que el año pasado estaba en segunda, y los clubes tienen sus canales de YouTube que te transmiten el partido y de esa manera hay nuevas voces de gente que acerca, entonces hoy podés no sé, vivir en Europa o en Estados Unidos o en Asia y ver a tu club jugando el partido a las 3:30 en cualquier cancha. Y bueno, eso es pluralidad de imagen, de voces y demás que hace más grande al deporte. Hoy el rugby amateur en Argentina es envidiable en todas partes del mundo, porque tiene una fuerza que no tiene ningún otro. Yo lo vivo en infantiles de alumni y todos los fines de semana, como soy entrenador, llegan la cantidad de jugadores de los otros clubes que juegan contra los nuestros y son cada vez más en todos los clubes. Bueno, eso es porque el deporte creció de manera tal que a la gente le divierte ir. Después, sí, está todo el tema del estigma del deporte por los boludos que hacen quilombo, pero y porque le sirve a muchos pegarle al deporte, pero me parece que la comunicación del deporte en sí mismo ha crecido mucho y llega, evidentemente llega. Y la siguiente consulta está vinculada en cierta parte con lo que están haciendo actualmente, que es con Par en la Mano, que es unos grandes éxitos de la radio actual y del streaming. Lograron acaparar justamente un montón de gente joven que los ve no solamente en Argentina, sino que en distintos lugares del mundo, pero a su vez en el rugby tiene ese problema, ¿no? Tal vez por el estigma de la violencia, tal vez por el estigma de que para muchos sigue siendo un deporte elitista cuando lo ha dejado de ser hace muchísimo tiempo. ¿A qué pensás que pasa esto? Porque hay un montón de deportes que están creciendo con el piberío y al rugby en cierta parte le cuesta más allá de ciertos sectores o tal vez de ciertas familias que siempre estuvieron metidos con la balada. Pero no sé, recién te dije que me parece que el rugby crece en cantidad de gente y no sectorizado, sino que mucha gente se acerca a jugar al rugby por los colegios, por los barrios. Me parece que se ha hecho un buen trabajo de captación en el rugby. Eh, Después sí, creo, y lo dije hace 2 años con el monito blanco y me putearon bastante, creo que sí a nivel urba, y lo he empezado a escuchar y a leer y demás, se dio a nivel urba, no, a nivel clubes nacionales, porque yo lo veo en urba porque es la unión a la que pertenece Alumni, pero sé que a nivel nacional también ocurre. Se profesionalizó tanto el amateurismo que ya se dio una vuelta que es medio imposible, porque los pibes entrenan y viven para el rugby, los pibes, el staff, todo, de manera tal que está profesionalizado pero sin ganar plata. Y eso genera que justamente, por eso me putearon, digo, para pertenecer a eso, tengas que pertenecer a una especie de elite social, pero no me refiero a tener plata o no tener plata, sino que haya un sponsor, que puede ser una empresa o algo que mantenga ese ritmo
de vida, de entrenamiento, porque si no es imposible. Es imposible. Por eso es muy difícil que alguien que no tenga la posibilidad de alimentarse bien, de dormir bien, de tener las necesidades básicas cubiertas, se pueda dedicar al rugby hoy, porque se lastima. Se No, eso lastima. es una Sí, realidad. sí Y lo podés dicen los jugar, entrenadores, ¿eh? exactamente, sí podés jugar a un nivel más bajo, en una pre-D, pre-C, pre-F, podés jugar, o sea, sí, el rugby es recontra inclusivo en ese sentido, pero me parece que ya a nivel primera es difícil, sobre todo porque después, no sé, ahora a mitad de año vuelven todos los del Super Rugby de América a los clubes. Sí. Y bueno, vos tenés ahí, no sé, ponele que sos el win de los Tilos. Y de repente jugás contra Alumni y jugás contra Pernas. Y te encara Pernas, que tuvo 8 meses entrenando y solo pensando en el rugby. Y bueno, capaz que te lastima. Si vos, lo que pasa es que hoy el de los Tilos tiene que entrenar como si fuera Pernas, pero no cobrando como Sin si fuera cobrar la Pernas. plata que cobra No Pernas. digo, claro, no digo que Pernas sea millonario ni mucho No, menos, no, pero no, pero se Pernas hoy entiende, sí. debe tener esa entrada cubierta como para dedicarse al rugby. Aplaudo esa situación. Pero lo pone en la situación al de los Tilos de tener que entrenar como si fuera Pernas, y no es Pernas, tiene que levantarse todos los días a las 7 de la mañana para ir a laburar como Pernas. A eso, ahí me parece que está la, no sé si falla, porque también es una búsqueda, pero donde yo veo que hay, hoy el rugby de la urba, contrario a lo que dije en aquella nota, es interesante de ver. A mí, yo me engancho viendo partidos, porque se juega cada vez mejor. Pero bueno, porque los pibes están preparados para jugar cada vez mejor. No, No eso sé es si opinás lo mismo. no, eso es una realidad, Obviamente es una realidad. cuando... Y se cubre como si fuera profesional. Ahí mandan no solamente relator y comentarista, sino que tienen campo de juego. Hay dos partidos que suelen tener TMO como si fuera. Esto es curioso porque el Super Rugby Américas desestimó la posibilidad Lo de tiene. contar con el Claro. TMO y el rugby. ¿Cómo se lo explicás a alguien del palo? Haces el tribunero el lunes. ¿Cómo le explicás a alguien Sí. hablando fuera de che, no, mira, este torneo que es amateur sí tiene Tiene bar y dos el otro torneo que TMO. es profesional no tiene bar? No Es muy tiene. curioso, es muy Bueno, curioso. es como el campeonato argentino y la Copa Argentina. Y por eso. Unos no tienen Pero, bar y los otros tienen bar. Alfred, mi pregunta también está más vinculada con la parte de los fanáticos. Por ejemplo, Sí, el Brasileirao, algo que hace muy bien, creo que lo ha hecho con Santi Grisas hace poco, que es darle los derechos a los creadores de contenido en Argentina para que en sí. Kick puedan transmitir los partidos con imagen y así A la Cobra. acaparar, bueno, a la Cobra también se lo hicieron. Así pueden Sí, acaparar público, porque la verdad es que el Brasileirao no es una liga que se siga tanto en Argentina como sí se puede seguir la Liga, la Premier, el calcio sí, italiano, la Champions, la Europa League, y lo han sí. hecho realmente muy bien. La NBA y la NFL también lo están haciendo con otros creadores de contenido, tal vez no dando partidos, pero la NFL lo hizo con YouTube, el partido inaugural, recuerdo, se jugó en Brasil. ¿Qué podría hacer el rugby para llegar a un público mayor, para tener más alcance, no pensando en los jugadores, sino en los fanáticos que al final son los que sostienen la fiesta? Sí. Eh, bueno, yo sigo pensando lo mismo, que la liberación de los derechos en el deporte ya está a la vuelta de la esquina, porque inevitablemente, bueno, ahora hay un canal creo que un canal de YouTube de Brasil que compró todos los derechos del Mundial. Eh, bueno, hay deportes que van a necesitar, el rugby es uno, y el rugby de uniones, no sé, de Tucumán, de Buenos Aires. Yo creo que lo más favorable es que liberen los derechos para los creadores de contenido. Le va a servir más.
sin lugar a dudas, ¿eh? No, 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 yo no tengo ninguna duda en eso y no, no digo que soy experto, pero conozco. Entiendo también que el costo de mandar el camión, mandar los cámaras, mandar los periodistas, mandar la técnica a cubrir un partido de rugby es un costo interesante. Pero hoy tenés el consumo de los partidos, no se debe ver mucho igual, ¿eh? No, no creo que sea no creo que sea negocio. Pero el consumo de los partidos está dividido entre la gente que sí o sí lo va a ver por Disney, porque están ahí, y la gente que quiere ver a Santiago pimponeando todos los partidos de Urba. O a, no sé, no se me ocurre ninguno, pero creo que hoy el consumo del contenido es, muchos quieren escuchar a la Cobra viendo el Sí. Brasileirao, Sí, o un más watch que party, como por escuchar ejemplo Disney lo ha hecho. a Viñolo relatando el Brasileirao, ¿entendés? Sí. Entonces, creo que en el rugby todavía más tenés la posibilidad de, che, a ver, ¿qué onda este pibe viendo los partidos y comentándolos? Pero bueno, nada, también es una estructura grande la de ESPN que quizás no le interese realmente darte los derechos. En los últimos meses Agustín Crevi cobró notoriedad no solamente por ser ex jugador y ex capitán de los Pumas, sino también ahora por su crecimiento exponencial que ha tenido como youtuber. ¿Crees que después de tantas pardas que ha tenido el rugby, o en el caso de Fernando Baez Sosa, tal vez con casos de violencia, no se podría aprovechar y explotar mejor la imagen de una persona como Crevi que ya está empezando a meterse tal vez en lugares donde el rugby antes, no, con una figura común y corriente, no tenía lugar? ¿Se podría hacer algo justamente con Agustín para, en cierta parte, lavarle la cara al deporte? Sí, en realidad el deporte debería lavársela solo, no usar a nadie para. Sí creo que Agustín, incluso dentro de su carrera, siempre fue como una persona popular que trascendió el deporte. Su relación con Maradona, creo que Agustín siempre tuvo esa distinción eh, respecto al deporte. Eh, Respecto al deporte y cómo está visto el deporte, ¿no? Porque a mí me da muchísima bronca cuando se le pega al deporte por las personas. El deporte es el deporte y como cualquier deporte del mundo, lo practican personas. Y las personas son personas. Entonces, si vos tenés un tipo que es un pelotudo y va y se caga piña todos los domingos, todos los sábados, o va y le pega a la gente, bueno, el tipo es un pelotudo, no tiene nada que ver el deporte. Después, lamentablemente, durante mucho tiempo, desde el deporte se fomentó el tema de los valores y los valores son los valores de tu casa, no son los valores del deporte. Después sí, el deporte puede estar dentro de la estructura del juego, no sé, que el árbitro siempre tiene razón, lo cual también ha sido muchas veces medio insoportable, pero después si tus valores y tu educación lo tenés que ir a buscar a un club o al colegio, y bueno, un problema en tu casa hay, ¿no? Yo creo eso, siempre creí eso. Yo creo que la educación nace en la casa y los valores nacen desde tu casa. Yo no me creo con los mismos valores o no me creía en su momento con los mismos valores que el win de mi camada. Nada, él tiene sus valores, yo tengo los míos. Y la palabra valores, creo que el rugby la pisoteó tanto que después se le Sí. volvió en contra.
Se le Pero lo volvió en dijo el más contra. grande, Entonces, Alfred. El más grande, que es Hugo Porta, dijo que aquellos que hablan tanto de los valores le generan desconfianza. Y eso es algo que el exactamente. rugby lo ha Entonces, hecho mal. cómo se paró en ese lugar, o se posicionó en ese lugar, que los valores son este y este. Bueno, el día que persona de tu deporte transgredieron esos valores o hicieron cosas que atentaban contra esos valores, y bueno, no sabía dónde disfrazarte, de qué disfrazarte, y bueno, y en algún momento la pagaste, porque toda esa gente a la que vos meabas con que no, ustedes son esto, ustedes son lo otro, en el rugby no pasa esto, en el rugby no pasa lo otro, bueno, en algún momento dijeron, pará porque acá nadie mea agua bendita. Y bueno, y terminó pasando esto, que hoy necesitas un Crevi para lavarle la imagen a un deporte que no tiene por qué ser lavada su imagen. El deporte en sí mismo es sano, genera compañerismo, es un deporte en equipo, tiene los terceros tiempos que donde podés, donde te cagaste a palo, no, justamente, sino tuviste un deporte de contacto físico durante 80 minutos y terminás comiéndote un pedazo de carne con el rival. Yo tengo amigos de Belgrano, que es el clásico de Alumni, tengo amigos de Cuba, y bueno, eso es el deporte. Ahora, no podés ir a levantar la bandera de solo pasa acá, los demás son todos. No, no. Ahí es donde se le volvió en contra. Entonces, no necesitas lavar la imagen porque el deporte en sí mismo es el deporte. Ahora, sí tenés que castigar a los que se mandan la cagada como si fuera cualquiera, ¿no? Lo defendemos porque juegan a este deporte y los demás no tienen razón. Yo creo que ahí está el tema. Y Agustín ha sido, o es Agustín Crevi, una bandera de que realmente el jugador de rugby es como cualquier otro. No, no, no es ni más bueno ni más malo que ninguno. Hay jugadores de rugby que son divertidos, hay jugadores de rugby que son violentos, hay jugadores de fútbol que son divertidos, hay jugadores de fútbol que son violentos, hay jugadores de básquet que son divertidos, hay jugadores de básquet que son violentos. Bueno, Igual, Alfred, vos sabés bien que los medios, cuando uno publica, el título tiene muchísima fuerza, y si uno dice un jugador de rugby hizo tal cosa, tiene mucho más rugby. impacto de rugby. Sea la palabra rugby vinculada con la violencia, pega muchísimo. A Sí, sí, veces uno sí. dice, los Pumas le ganaron a los Garpa. All Blacks y tiene 2000 vistas, y un jugador de rugby, no sé, por un club de primera C, le pegó a otro y salió en todos lados. Sí, Es sí, como que sí. tiene muchísima fuerza el tema de la violencia en el rugby. Sí, Para sí, los sí. medios vende. Lamentablemente es así. eh, y va a seguir siendo así porque nada, el amarillismo en los medios existió, existe y existirá por el resto de los días. Y bueno, y el rugby tiene que ir ajeno a eso. Para mí se le da demasiada importancia a lo que diga, no sé, La Nación Más, C5N, a nadie le importa. No, se le da demasiada importancia a defender. No, esto no lo hizo el rugby, lo hizo una. Listo, ya está, lo hice, sí, está bien, juega el rugby. Y bueno, ¿qué vas a hacer? No, no, no. No se va a dejar a prohibir el deporte porque no se va a prohibir. Las marcas, o sea, directamente sobre el negocio del rugby, tampoco van a dejar de poner porque las marcas se entienden, no son boludos. Y al periodismo amarillista le seguirá dando de comer que un rugby haga cagadas, como cualquier persona en la sociedad, todos los días. Porque todos los días pasan cosas. Y bueno, un día uno juega en menores de 19 de un equipo.
Y bueno, y hay que bancársela porque en algún momento estuviste en otro lugar. Supongo que el rugby hace muchísimas cosas mejores que el boludo que los fines de semana sale a pelearse. Y bueno, y el rugby lo sabe, el propio deporte, los clubes. Yo conozco mucho de adentro y sé lo que hacen, pero bueno, será un trabajo de hormiga revertir esa imagen, pero no, para mí enojarse por lo que dice un periodista en tal lado no tiene ningún sentido. No, es, yo creo que la indiferencia es lo mejor que puede hacer el rugby respecto a esas cosas. Entiendo, sí, muchas veces que te enoja, a mí me enoja, que lo veo habitualmente y que incluso, no sé, el otro día estaba en el tribunero y alguien dijo, uno de los chicos que estaba ahí, que hacemos los tribufactos, dijo, el rugby es el segundo mejor deporte y todos lo chiflaron y uno gritó asesinos, son asesinos y lo miré como diciendo, mira lo que Si sos, me meto es boludo. peor. Sí. No, ¿para Claro, qué? ¿Para qué? No tenés que andar ¿para educando a qué? nadie. Si no, no, porque cada uno tiene su pensamiento respecto a las cosas. De hecho, el rugby, porque también conozco adentro, muchas veces escucho cosas del fútbol que digo, no tiene nada que ver, no Tampoco. tiene nada que ver. No es una batalla Porque tampoco entre aparte, deportes. porque aparte yo amo el fútbol y también he trabajado y trabajo con el fútbol. Y está lleno de gente, de buena gente en el fútbol. Aunque parezca que no, está lleno de buena gente. Y bueno, y desde el lado del rugby también hay una mirada del fútbol como el demonio. Y sin embargo hay un montón de gente que labura un montón, que nada, se levantan a las 6 de la mañana, laburan por 2 mangos. El fútbol da trabajo, pero incansablemente. O sea, es como eso, lo que decís vos, una batalla sin sentido entre dos deportes, justamente. Son deportes y no hay nada más lindo que el deporte. Pero el rugby es el segundo deporte mediáticamente hoy. Yo sostengo que está por encima del básquet y el boxeo, con toda la exposición que tienen los Pumas. Ahora en Super Rugby América no tanto, pero cuando juega Argentina, ¿qué seleccionado mete 40.000 personas, 50.000, 30.000 No, cada vez que juega de local? no, para mí no hay ningún seleccionado que logre eso, ni en pedo. Eh, yo creo que el automovilismo a nivel masas y ahora con Colapinto más, mueve más. El automovilismo a nivel federal mueve más para mí que el rugby. Eh, porque también parece que no, pero hay muchas categorías, no es solo el TC o el TC 2000, sino que hay un montón de categorías que mueven mucha gente y sobre todo a nivel interior el automovilismo es como fuerte. Y, y después, no sé, no, creo que a nivel deportistas federados y todo, creo que el rugby es, si no, el segundo, ahí está. Yo creo que el top es fútbol, rugby, tenis, básquet y automovilismo y boxeo. Ahí está. El tenis también mueve gente, ¿eh? Sí. Ahora tal vez no tanto El con, tenis con el también. retiro de Delpo, con el retiro del el fin de la generación de la Legión, Sí, pero el mucha básquet gente con el fin de la generación juega. dorada. Sí, por eso, pero mucha gente juega al Sí. tenis. Y la vida del tenis en los clubes es importante. Se mueve bastante. Y creo que la Asociación de Tenis también está haciendo un gran laburo con exjugadores, Caleri, Zabaleta, promoviendo el deporte también en todo el país. Me parece que y después tiene, a nivel negocio global, el tenis es fuertísimo, incluso más fuerte que el rugby. Alfred, me quedan cortitas. ¿Tenés 5 minutitos más? ¿Cómo estás de tiempo? Sí, 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 Estás, dale. por ahora.
estoy. Entramos en la recta final y tenemos que hablar obviamente de los Pumas porque el equipo argentino bajo el ala de Felipe Contepomi ha dado un salto exponencial, le ha vuelto a ganar a Nueva Zelanda, le ha ganado a Sudáfrica, le han robado contra Australia más allá de la victoria en Sydney, en Townsville. World Rugby no quiso que Argentina gane, han estado muy cerca contra Inglaterra, dieron vuelta un partido increíble contra Escocia con aquel try de Justo Picardo y la gran actuación de Santiago Carreras, golearon a Gales. ¿Cómo ves al equipo? Y si ¿Cómo le pegás a Carrera vos, No, yo no le pego Carreras, digo que es mejor como fullback. ¿Vos pensás lo mismo o no? ¿Qué? ¿Pensás que tienen que jugar de apertura o que tienen que jugar de fullback? No, yo creo que la apertura tiene que ser Albornoz. Yo te voy a pinchar al aire. Tenemos que hacer un stream y tenemos que debatir todas estas cosas. Stream. No en formato entrevista, creo que hoy la idea es formato entrevista, pero tenemos que hacer un stream porque la apertura tiene que ser. La apertura tiene que ser Albornoz, ¿estamos de acuerdo o no? Sí, estamos de acuerdo. Y Miotti tiene que estar convocado. Carrera. Y Miotti tiene que estar convocado también. Sí. Sin lugar a dudas. Levanto esa bandera, Pero vos le pegás a Carreras. Y la gente le pega también, injustamente, jugadorazo. Lo digo como porque tengo buena onda con el pibe, pero más allá de eso, me parece que es un jugador que nada, tiene un carrerón en Europa y esas cosas por algo son, por algo existen esas carreras, justamente hablando de Santiago. Así que no le pegues más, boludo, porque te voy a cruzar, un día te voy a cruzar. La estoy pinchando un poco. Estamos del otro lado con Alfred Montes de Oca. Suscríbanse, activen la campanita y síganlo también a Alfred Montes. Sí. Bueno, no es necesario porque lo conoce todo el mundo. No solamente en bueno, antes con arroba. El rugby no. No, pero te conoce Alfred, sos una persona realmente muy conocida. Pero ¿cómo ves al equipo? ¿Pensás que yo creo que tenemos chances de ser campeones del mundo en Australia? Imagino que vas a estar ahí. ¿Sabés que lo estoy leyendo mucho eso? Y yo creo que es difícil ser campeón del mundo. No, ¿sabés lo que me pasa hoy con los Pumas? Trazo el paralelismo con lo que me pasaba con Estudiantes antes de la llegada de Verón, que yo creía que nunca lo iba a ver campeón de nada. Después salimos campeones de la Apertura justamente contra Boca en 2006. Y cuando salió campeón de América, ahí dije, es posible. Y con los Pumas me está pasando lo mismo que me pasaba con Estudiantes en su momento. No lo veo como algo posible. Me parece como algo totalmente irreal. Pero bueno, la realidad es que los Pumas empezaron a transitar ese camino en el cual ahora ganan partidos que juegan mal, incluso. ¿No? Sí. Que antes no pasaba. Antes jugaban mal y se comían carro con Nueva Zelanda, con Australia, con Sudáfrica, con Inglaterra. Ahora juegan mal y pueden ganar. Partido con Escocia. Contra Nueva Zelanda en Vélez no jugó bien Argentina. La gente dice contra Nueva Zelanda en Vélez no jugó bien. No jugó el primer bien, tiempo, sobre todo. Pero gana partidos ahora. Entonces creo que existe esa posibilidad. Pero bueno, realmente lo veo como una posibilidad totalmente remota. Aunque sé que existe la posibilidad. Después me da miedo el fantasma del hemisferio sur o de ese lado del continente. Mundial de Japón, Mundial de Nueva Zelanda. Australia, primera ronda del 2003. Hay que recordar eso también. Australia, primera ronda. Ese fantasma me da un poco de miedo. Yo que sobre todo las cábalas o las costumbres esas como buen pincharrata. Me tiene un poco alerta. Exacto, me tiene un poco alerta. Me da un poco de cagazo eso, pero bueno, nada, creo que Argentina tiene todas las posibilidades y el sorteo creo que lo ha favorecido un poco porque se necesita la suerte en los cruces o en el sorteo
y tiene chances reales. Pero bueno, sabemos también que a Inglaterra te toca y es difícil. Argentina no le gana a Inglaterra. Sudáfrica te toca y es muy difícil, casi imposible. Francia. Si te toca Francia o Nueva Zelanda en una semifinal, no sé si puede por cruce, pero ponele que sí. Argentina va por el lado de Inglaterra y de Australia si sale campeón. Evitaría a Francia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Hasta la final. Ese es el Hasta tema. la final. Hasta la final. Bueno, por eso. Pero Inglaterra no le ganás. Ni al peor Inglaterra le ganás. Sí. Y con suplente. Entonces te toca Inglaterra en una semi. Y bueno, es el partido a ganarle. Y si pasás Inglaterra, después te va a llegar a Sudáfrica, Nueva Zelanda. Imagínate una final contra esos. Pero bueno, también la realidad es que Argentina en este proceso ha demostrado que puede contra cualquiera. Y Entonces, Alfred, la no digo que tiene posibilidades reales de salir campeón, pero hoy por hoy no es algo imposible como en otra época. Perfecto, me viene bien para el título. No es imposible que los Pumas sean campeones del mundo. Alfred Montes de Oca, Perfecto. pare la mano Ponelo. y que suba las vistas. No es imposible. Y la última ya para darle cierre, sabemos que Pará, el otro día, no sé cómo. El otro día hicimos gira por el interior y me puse a ver tu video, me lo descargué en el avión, tu video de cómo le pegabas a los Pumitas. Sí. En el No, primer no le pegué a partido. los Pumitas, le pegué, lo digo siempre, le pegué al entrenador. Pero yo digo las cosas con nombre y Le apellido, pegaste. le pego a Nicolás Fernández Miranda. A ver, en el rugby pasan cosas que no sé si en el fútbol, yo la verdad es que no estoy tan metido en el tema de selecciones juveniles, pero siempre aparecen apellidos de exjugadores en los seleccionados. Siempre aparecen. Es como que el día de mañana Sí. aparezca Messi, Agüero, Higuaín. Y estos El, chicos, en el fútbol existe también, en los clubes, recontra existen los hijos de. Pero Nepo bueno, Babies le dicen creo que ahora, en el. me comentaron los pibardos. Los Nepo Babies. Creo que en el rugby una costumbre histórica el hecho de los hijos de. En los equipos, en las juveniles, en la primera misma de muchos clubes, en general cuando los clubes andan más o menos es porque está lleno de hijos de en la primera. Pero es amateur. Pero bueno, A la sí, gente del sí, club le sí, importa. obvio. Pero acá estamos hablando de Pero chicos más digo, profesionales. exactamente. Pero muchas veces también, yo no estoy tan metido en el mundo juveniles, pero muchas veces hay camadas que por ahí no hay demasiado, y mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿o Sí. no? Sí. No sé En si ese ese es el sentido. momento, ¿eh? No, No sé si es el yo digo, momento. si vos tenés, en el caso, por ejemplo, mis críticas a Ramón Fernández Miranda, y no ni siquiera es del chico, pues es un Sí, pibe, no tiene sentido para un pibe, pero si tu hijo no es un fuera de serie, lo van a liquidar, sabés que está recontra apuntado y la sí, gente lo va a mirar con otros ojos, porque es el hijo del entrenador, y si el hijo del entrenador sí, desentonó en todo el 2025 y vuelve como titular en el 2026, es lógico que existan las críticas. Pasa que en el rugby, esto es para claro. discutirlo cuando quieras en un stream. En el fútbol está muy aceptada la crítica. En el rugby es como, che, ¿cómo vas a hablar de ellos? No, no, Hay como un espíritu amateur incluso en el profesionalismo. Eso es lo que a mí me resulta sí. chocante. Si es en el torneo de la urba, yo no me voy a poner a criticar el arbitraje de Luca en un partido entre Cuba y los Tilos porque no tiene sentido. Pero si hablamos de ámbito profesional, hay que decidir si los Pumitas van a hacer un viaje de egresados o si van a ser una plataforma para el profesionalismo. Sí, sí, entiendo lo que decide la crítica. De hecho, hay mucho endulzante en el rugby. También la crítica en el fútbol es de medida. Para mí no es medida el fútbol. Eh, lo que pasa es que nosotros nacimos y convivimos con esa crítica. Pero es de medida en el fútbol. Muchas veces se les pega a los jugadores a un nivel de medio con saña.
y nunca fue productiva esa hazaña. Al contrario, de hecho, yo laburé muchísimo tiempo con futbolistas y los hace mierda. Entonces, me parece que tampoco está bueno meter eso en el rugby. Sí, sí creo que muchas veces está bien criticar. La crítica genera movimiento, genera preguntas internas. Eh, no sé, y genera también mirar un poco, a ver, che, ¿por qué no hay uno mejor que el de Fernández Miranda? No, la verdad que no, bueno, listo, el pibe fue bien. No sé, el de Albanese. No, el Valencia es buen jugador. Buen jugador, Mateo. Bueno, por eso, el de Albanese, ponele que vos, yo leo tu título y decís, los Pumitas son un viaje egresado, no es este caso, ¿no? Pero sí. y entonces yo en una reunión, en una comida, digo, no, porque está el hijo de Ledesma, está el hijo de Albanese, está el hijo... Y de repente te dicen, che, pero el hijo de Albanese, no sé, el otro día vi una nota que no perdió un partido hasta que jugó en primera. El pibe es bueno, es el mediocrown de la primera del sí, que es un equipazo. El hijo de Cenillosa también es buen jugador, ¿eh? Pascal Cenillosa jugó, jugó muy bien. Bueno, entonces... Muchas veces la crítica es lo mismo que digo con respecto a la violencia del rugby. Muchas veces la crítica mete a muchos en la misma bolsa que no corresponde, ¿entendés? Entonces, yo no soy tan, y lo digo por haber laburé en ESPN, laburé en TIC, laburo en medios hace 25 años, no soy tan fanático de la crítica porque hay que criticar. Sí creo que hay que criticar o hay que marcar las cosas que se hacen mal. Y el rugby muchas veces es cómodo porque no tiene muchas voces contrarias. Hay un monopolio. En cierta parte. Muchas veces es cómodo justamente porque... Pero bueno, han empezado a surgir voces que critican, pero no me gustaría que el rugby pase a la crítica despiadada que tiene el fútbol, ni en pedo, porque no, en el fútbol no es bueno tampoco, ni siquiera. Y bueno, y el rugby, incluso a este nivel, Pumitas o Urba, nada, orilla en un amateurismo que tampoco le podés exigir lo que le podés exigir al 8 de Boca, ¿entendés? Y Alfred, también sos crítico con Boca. Sí, yo critico mucho, a vos no te critico porque a vos no me decís nada, a vos sí. Ahora me vas a empezar a dar. Y la última que lo estuve preguntando en Twitter. Yo soy partidario de la segunda opción que casi nadie la votó, que es ganar el Mundial 2027 o organizar el Mundial 2035. Yo pienso que el 2035 porque va a acarrear 8 años o 12 años de un foco en el rugby que nunca lo ha tenido, ni siquiera con el Mundial 2007. Y el Mundial del 2027 lo ganás y tal vez a los 2-3 años se apaga la mecha. ¿Vos qué preferís? Si te digo, ¿cuál es tu pregunta? El del viernes, ¿ganar el Mundial del año que viene o organizar el Mundial del 2035? No puedes elegir las dos. No, tenés que elegir una. Santiago. Yo lo pienso, pasa que yo lo pienso a futuro. Yo pienso en qué puede llegar a ser. No, pero capaz que está muerto en 2035, boludo. Pensá en ganar el año que viene. ¿Estás loco? Ojalá sean las dos. ¿Cómo vas a elegir organizar una cosa? No, porque organizar el argentino, el Mundial del 2010 de M20, estaba llena la cancha de Newells para un partido entre Nueva Zelanda y Australia. Eso la gente no lo... Decís, ¿cómo puede ser un partido de rugby? El argentino es pasional. Sí, boludo. Yo... los Pumas, la UAR organizó, o Argentina, ¿te acordás uno que salimos campeones en NBA? Pasa que eras chicos. Pero jugaba, era la camada, la 78, la del Chino Van der Goot, el Oso Gali. Eso fue en el 97, 98, más o menos. Por ahí. Tenía 2 años, un año. Por ahí. Que jugaba NBA. Tengo unos pines que le pedí a los jugadores de Nueva Zelanda, creo.
Pero organizar un evento es recontra organizable. No sé, en 2035 le decís a Galperín que ponga, de San Andrés, que ponga un billete y lo organice. Pero ganar un mundial, Santi, me extraña. Pensé que elegías eso. No, yo entre las dos tengo que ser objetivo. Lo más fácil es decir, no, al Mundial 2027. Pero bueno, Ganar, sí, lo entiendo, lo entiendo. ganar. Deseo, a ver, ¿Cuánta Copa del Mundo tiene Inglaterra? Inglaterra una, justamente en ¿Cuántas Australia tiene, 2003. cuántas tiene Australia? Tiene dos, 91 y ¿Cuántas 99. tiene Nueva Zelanda? Tiene tres, 87, Bueno, 2011, 2015. bueno, todos esos tienen una Copa del Mundo y organizaron un mundial. Pasa que yo pienso en qué Bueno, impactaría más a largo dame plazo. primero la Copa del Mundo. Dame Bueno, primero la Copa del Mundo. Después organizamos el mundial. va a ser en simultáneo porque se va a elegir la sede durante la Copa del Mundo. Entonces es. A ver, si Argentina termina en semifinales y le dan la Copa del Mundo, va a ser como salir campeones del mundo. Porque va a ser de vuelta una semi y que encima te den la sede. Creo que ahí hay que Pero ver tenés que después cómo ganar el están las cosas. mundial. Pero tenés que ganar el Hay que mundial. ganar Sí, el sí, mundial. hay que ir enfocados Hay que ganar el mundial. Y, Hay que ganar el y mundial. hoy los Pumas tienen. Después es eso. Vos lo dijiste perfectamente. Generación dorada de básquet. Sí. Ganaron su medalla de oro. La legión de tenis. La legión de los tenistas. Gaudio ganó Roland Garros. Del Potro ganó. No ganó Bueno, Copa Del Davis, Potro la fue ganaron post después. elección. Después ganaron la Copa Davis. Todo eso es con victoria, boludo. O sea, vos tenés que ganar. O sea, el sello de ganar no te lo saca nadie. Que en el rugby es complicado México, porque los Pumas juegan Rugby México, Championship y Mundial. México es el tercer mundial que va a organizar en su historia en fútbol. Y sin embargo, ahí está, México no pasa al octavo de final. Es como, bueno, es un lugar que organiza. No, hay que ganar. Que no lo escuchen las marcas cuando Alfred llega a México. Está todo bien con México. Dijo cosas no buenísimas. pasa nada. No pasa El año nada. pasado fui con Adidas a México. Me refiero a entender a que la bisagra de la historia de un equipo o de un seleccionado es ganar una Copa del Mundo. Incluso sobre todo el tema anterior que vinimos hablando, van a cambiar los vientos de críticas Sí, si totalmente. Y Argentina sale Argentina campeón es del muy mundo. exitista, Argentina es muy resultadista. Exactamente. Entonces, el día que los Pumas salgan campeones del mundo, ya va a haber, al final esto no eran los perdedores y va a cambiar y eso te va a permitir organizar el mundial de otra manera. Pero bueno, nada. Respeto que quieras organizarlo. Alfred, querido, muchísimas gracias. Sé que estás con una agenda muy Santi. cargada y Sí, espero que mal. tengamos un stream Me hubiera pronto. gustado que estés acá, Sí, pero sí, vamos vamos a a hacer hacer un una nota stream. presencial pronto, vamos a hacer una nota presencial porque hay un montón de temas para hablar con vos y vamos a meter stream también, que está bueno que te metas en el rugby, que es algo que también, obviamente, no solamente para mí, sino para todos, que una figura como vos esté metida en el deporte va a mejorar todo. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Santi. Un abrazo Gracias, a toda la querido. gente. Nos vemos. Chau, chau.